Amigos oyentes, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, una vez más, el capítulo 5. Marcos capítulo 5, y vamos a leer primero los versículos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, es decir, sus 3 discípulos, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El Señor bendiga la palabra suya al corazón de todos nosotros. Ayer hemos visto en la lectura de la palabra de Dios los datos importantes que están fraccionados en 3 puntos. Por ejemplo, 3 relatos inspirados, 3 seres angustiados, 3 acompañantes privilegiados, 3 milagros registrados. Y comentamos algo acerca de la hija de Jairo. Hoy vamos a comentar algo acerca de Jairo mismo. Y por supuesto, vamos a comentar del proceder del Señor Jesús y también la vida posterior de la hija de Jairo. Interesante. Jairo era uno de los principales de la sinagoga y su nombre aparece en los evangelios de Marcos y de Lucas. Su hija fue una de las 3 personas que fueron resucitadas por el Señor, es decir, sin tener en cuenta, claro está, los casos que no se registran en las Escrituras. Los otros 2 casos están registrados en Lucas capítulo 7, en los versos 14 al 15. Se trata del joven que ya iba camino al cementerio, el hijo de la viuda de Naín. Y el otro caso registrado en el Evangelio de Juan capítulo 11 es el de Lázaro, que estuvo 4 días ya sepultado. Que el muerto esté en la cama, que el muerto esté en el féretro, en el ataúd, o esté en el sepulcro, no tiene importancia alguna cuando del poder del Señor se trata. En la experiencia del principal de la sinagoga, y este es interesante que observemos detalladamente, en la experiencia de este hombre
se observan 7 pasos sencillos y a veces no lo notamos, pero mire, así empieza. Primero, oyó de Jesús. Qué lindo es cuando las personas oyen, escuchan el evangelio que proclama a Jesucristo, el único Salvador. Oyó de Jesús. Luego dice, llegó hasta él. No es cuestión de quedarse lejos, llegó hasta él. En tercer lugar, le vio. Sus ojos vieron a él, en quien estaban cifradas sus esperanzas para la sanidad de su hija. En cuarto lugar, dice, se postró a sus pies. En quinto lugar, pidió, clamó, pidió. En sexto lugar, dice que creyó al Señor. Y en séptimo lugar, recibió lo que fue a buscar. Este es en realidad el proceso lógico de la fe. Ojalá que estos pasos sean dados por usted que me escucha, amigo oyente. Que sepa que Jesucristo es el don que Dios ha dado a los hombres para ser el Salvador, para ser el que pagara a Dios el rescate por la salvación de su alma, para librarle a usted de la ira venidera, de la condenación eterna, y se acerque a Él para recibir la bendición. La mujer enferma oyó hablar de Jesús, dice el capítulo 5, verso 27 de este Evangelio. Y cuán supremamente importante es todo esto, oír del Señor, acercarse al Señor, clamar al Señor y pedirle al Señor y recibir del Señor la bendición para su alma. El proceso del hombre es ese, dar esos pasos de fe. Pero el proceder de Jesús es interesante. El Señor no tuvo apuro, fíjense, no tuvo apuro. Actuó con aquella calma admirable tan característica de Él, condescendiente como siempre y lleno de gracia. Se detuvo en el camino, sí, pero era para sanar a una pobre mujer que durante 12 años había luchado sin éxito contra su enfermedad. Notamos luego que cuando llegó a la casa, echó a los que estaban allí, dice el versículo 40, echó a los que estaban allí, de modo que había 7 personas en el recinto donde estaba la enferma o la muerta. 7 personas. ¿Y estas quiénes eran? Primero, el Señor Jesucristo mismo. Luego el padre y la madre de la muerta. Luego los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y la muerta. Después de resucitar a la muchacha, el Señor dijo que le diesen de comer. Después de levantar al hijo de la viuda en el camino al cementerio, lo dio a su madre, dice en el capítulo 7, verso 15 de Lucas. Salido Lázaro del sepulcro, cuando el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, Jesús les dice a la gente, a la familia, desatadle y dejadle ir. Todo esto es interesante. Créame, todo esto es interesante, es instructivo, es ilustrativo. Las palabras y las actitudes de nuestro bendito Señor en estos 3 casos reflejan ¿qué cosa? Su cortesía. Qué bueno aprender del Señor a ser corteses. Reflejan su cuidado, su gentileza, su gracia y su amor. Aprendamos, los que somos de Cristo, aprendamos la lección y tengamos siempre presente que el ser espirituales, el ser fieles al Señor y el ser salvos no excluyen el don de ser
personas, de ser gentes. El amor, la gracia, la cortesía y delicadeza en el trato. Triste es ver cuando alguna vez hemos llevado a alguien a la reunión por primera vez, o alguien al ver las puertas abiertas entra, no haya asiento donde sentarse. Los cristianos no son gentiles, no son corteses, no atraen a nadie. Ellos están parqueados en su asiento y lo ven al que entra por vez primera buscando dónde sentarse. No se levantan y le dan su asiento. Claro, ellos han pagado derecho de parqueo, derecho de piso. Por eso es que no se levantan. Jamás cuando ven a alguien se acercan para decirle: bienvenido amigo, bienvenido señora, siga viniendo. Nunca. Hermano, la cortesía, si usted es del Señor, si usted es fiel, si usted tiene responsabilidades en la iglesia, está bien. Eso no le quita a usted el hecho de ser gente. Sea gente en el trato con sus semejantes, y en este caso, cuanto más cuando estamos reunidos. Luego tenemos la vida posterior de la hija de Jairo. Yo me pregunto, ¿qué efecto tuvo en la vida de esta niña la inolvidable experiencia que disfrutó? ¿Qué experiencia, no? Pasó al mundo al otro mundo, al mundo espiritual, murió. Fue una experiencia que ella disfrutó. ¿Acaso, me pregunto, creyó en el Señor Jesús y llegó a ser una fiel seguidora del Hijo de Dios? ¿Sabe que esta y otras preguntas se nos ocurren mientras que meditamos en este hermoso episodio, registrado 3 veces en la palabra que permanece para siempre? Muchas veces quedamos sorprendidos ante el silencio misterioso de las Escrituras. Sin embargo, esto no es sino otra demostración de que las Escrituras no son de origen humano. Muchas veces son precisamente aquellos datos e informes que el hombre, el ser humano, se sentiría más inclinado a registrar, los que son omitidos en la palabra de Dios. Son omitidos en los relatos bíblicos. Es interesante. Ahora, los 3 relatos que nosotros hacemos referencia, tenemos que pensar en esto. El ser humano, la persona, no voy a decir está compuesto, es espiritual, tiene alma y tiene cuerpo. Es espíritu, alma y cuerpo. Así dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Este es el orden divino, espíritu, alma y cuerpo, aunque el orden humano es a la inversa. Nosotros decimos cuerpo, alma y espíritu, pero Dios dice primero es espíritu, alma y cuerpo, conforme se manifiesta en el orden de la creación. Ahora bien, esto representa la parte carnal, natural y espiritual del ser humano. Yo quiero leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Se nota que el hombre espiritual discierne lo espiritual. ¿Por qué tenemos 3 relatos acerca de la resurrección de la hija de Jairo?
¿Por qué en 3 partes? Por supuesto que esto no es casual o el producto de la mera coincidencia. Las consecuencias del pecado, y esto es bueno recalcarlo, las consecuencias del pecado en el ser humano abarcan tanto el cuerpo como el alma y al espíritu. Examinados los 3 relatos desde el punto de vista netamente humano, es evidente que su tema céntrico es la niña de 12 años. En el Evangelio de Mateo se pone el énfasis sobre la resurrección del cuerpo de la niña. En el Evangelio de Marcos se pone el énfasis sobre ella misma. Y en el Evangelio de Lucas el énfasis recae sobre su espíritu. Y los 3 conjuntos tienen como objetivo principal demostrar el efecto que el poder de Cristo tiene sobre el ser entero. Dios no tiene solo interés en la sanidad del cuerpo, Él tiene interés en la sanidad del alma. Dice en Mateo 9:25, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. En Marcos dice, la niña se levantó y andaba. Notamos que la palabra niña aparece 6 veces en este relato. Y en Lucas 8:55 dice, entonces su espíritu, ahí se toma en cuenta el espíritu, volvió e inmediatamente se levantó. ¡Qué experiencia para esta niña! Yo estoy pensando, ¿qué experiencia será para los que durmieron en Jesús y sus cuerpos que murieron y están desarmados, deshechos, polvo en la tumba? Ese polvo oirá la voz de mando, llamándole a la resurrección para juntarse con su espíritu que vendrá del cielo. Y el Señor le dará un cuerpo, nos dará un cuerpo de gloria, semejante al suyo, que no está limitado a tiempo, materia, nada, nada, nada. Qué lindo es pensar en nuestro futuro. Qué lindo es repasar este incidente, este episodio bíblico de la resurrección de la hija de Jairo. Que el Señor haya alcanzado los corazones con la palabra suya.